Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Los de sangre más antigua, cuyos ancestros habían traído a Cástulo el torno y la escritura, optaban por resistir el sitio del ejército romano, aun cuando vieron que Liturgi ardía con elocuencia. Se impusieron, en cambio, aquellos que temían el fuego. Corría el año 547 desde la fundación de Roma, el 206 antes de nuestra era, y Cástulo alcanzó un acuerdo inusual y provechoso. Seguiría acuñando su propia moneda, con sus símbolos y escritura. Sin embargo, dicho acuerdo tenía letra pequeña. Encerrados en sus casas, marcadas por sus propios vecinos, los de la vieja estirpe y aquellos más comprometidos con la causa cartaginesa, esperaban la visita de sus nuevos amos. La irremediable compañía es la compañía que ha interpretado este texto de Marcelo Castro en las voces de Ana Gómez, Rafa Núñez y Manuel Flores, a los que luego escucharemos también en otro fragmento de este texto, como digo, que nos acerca y nos permite introducirnos en el tema del programa de hoy de Ser Historia aquí en la cadena SER. Un programa muy especial. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Cada vez que hacemos una salida puede parecer algo ya pues bastante anodino, ¿no? Decir que vas a un lugar maravilloso como esta ciudad de Linares, en Jaén, para disfrutar de la historia en este auditorio del Pósito. Quería dar las gracias, por supuestísimo, como siempre me gusta hacerlo, al Ayuntamiento de Linares, especialmente al área de turismo, por el patrocinio de este programa. Colaboran la Ruta de los Fenicios, de la que vamos a hablar, ¿no? Y el Instituto Reyes de España. Gracias también, como digo, al Pósito por habernos dejado este emplazamiento que nos va a servir de escenario para desarrollar en las próximas casi 2 horas pues la historia de los inicios de lo que a la postre luego se convirtió en España, ¿no? Ese mundo de los fenicios, ese mundo ibérico, ese mundo púnico, ese mundo romano, en definitiva lo mejor, ¿no? Lo mejor de todos nosotros. Yo como egiptólogo, como egiptoloco, en ocasiones nos centramos solamente, ¿no?, en las grandes civilizaciones del pasado, pero España tiene realmente una historia y una arqueología muy, muy rica. Como siempre, soy Nacho Ares. Vamos a intentar hacer un poquito más de historia. Lo acabo de decir, estamos en Linares, en este auditorio del Pósito, para disfrutar en las casi 2 horas próximas de la historia de una de las culturas para mí más fascinantes que ha tenido la historia de la península ibérica, la historia de España en la antigüedad. Esa mezcla del mundo púnico, del mundo fenicio, del mundo ibero, realmente es algo apasionante, con una estética y una historia y una arqueología extraordinarias. Vamos a hablar también de los monumentos de esta ciudad tan maravillosa, de su historia de las minas y por supuesto de esa arqueología y de ese referente que ha supuesto Cástulo para la historia de España. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, Linares, por abrirnos las puertas de este auditorio para disfrutar de la historia. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, cada vez llenamos más sitios, ¿eh? ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, la verdad es que el ambiente está asegurado, se ha llenado hasta en la un marco bandera. Incomparable, ¿eh? En un marco incomparable, eso no puede faltar. Yo creo que ya es una de nuestras frases prototípicas, sí. Pero es cierto, además siempre que decimos que es un marco incomparable, lo es. En este caso, Linares, con toda la historia, toda la intrahistoria y toda la prehistoria que tiene atesorada, ¿no? Yo creo que es un lugar perfecto
y muy bonito, además, por la cantidad de elementos que componen, ¿no?, este escenario y sobre todo por la cantidad de invitados que van a pasar por aquí. Yo creo que es un sitio, un escenario, un continente y un contenido, yo creo que muy adecuado para lo que vamos a contar actualmente y en estos momentos. Y aquí los tenemos, ¿no?, encima de la mesa. Ha habido gente que se ha acercado a hacer las fotografías, nuestro particular Aníbal y nuestra particular Imilce, protagonistas de este cronovisor aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, que una historia, valga la redundancia, muy desconocida. Aníbal quizás es muy popular, ¿no?, por esas películas, por esa historia, lógicamente, reflejada en las películas, pero la historia de Imilce es muy, muy desconocida. Es muy desconocida, es verdad que fuera de aquí, fuera de la zona de Cástulo, porque estamos hablando de una princesa íbera del siglo III a.C., es muy desconocida, entra en esa historia, en esa pequeña historia o intrahistoria que estaba comentando yo antes, pues gracias a pocos cronistas, ahora lo comentaremos, y gracias a la boda que tiene con Aníbal, una boda de conveniencia, una boda que no deja de ser una especie de pacto de amistad para que se unan los íberos de la Auretania con los cartagineses. En aquel momento estamos casi en los inicios de una segunda guerra púnica. Aníbal se la tiene jurada a Roma y tiene que buscar aliados, y unos aliados estarían aquí en la península ibérica, primero en Carjadas, lo que luego sería Cartago Nova, lo que actualmente es Cartagena, pero en lo que era la Auretania también le interesaba tener referentes, aliados, y había que hacer pactos, y en aquella época los pactos eran matrimonios. En este caso, los dos no se conocían, ella era muy jovencilla, pero bueno, parece que fue surgiendo el amor y al final, fruto de ese amor, incluso hubo una descendencia. Pero es cierto que la figura de Aníbal eclipsa bastante la figura de Imilce, a pesar de que estamos hablando de una princesa íbera que en el fondo une esos dos, vamos a llamarlo así, esas dos partes, Oriente y Occidente, ¿no? Una parte de Cartago, la otra parte de Roma, porque en aquel momento Imilce, pues involuntariamente toma partido, evidentemente por su marido, y se dan una serie de circunstancias históricas que cambiaron el curso de la historia. Y luego, si nos da tiempo, comentaremos si Aníbal al final, cuando llega casi a las puertas de Roma, la conquista, a lo mejor otro gallo hubiera cantado no solo a Roma, sino también a la historia occidental. Aníbal está considerado uno de los mayores estrategas y Imilce, aunque está en la sombra, ocupó un papel muy importante dentro de esa parte donde Linares, donde Cástulo, ya digo, tuvo una importancia capital. Muy bien, como siempre, Jesús Callejo, crononauta. Tengo delante de mí el teclado de este cronovisor para comenzar el viaje en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Mira, la fecha es un día de la primavera del año 220 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde estamos? Un ambiente muy recogido. Acaban de encender un incensiario. Parece que estamos en una ceremonia, ¿no? Estamos en una boda, efectivamente, estamos en una boda y dice ese pequeño... ¡Viva los novios! Prólogo, introducción, ¡viva los novios! Porque los novios es Imilce, por una parte, que es esta princesa íbera, hija del rey Mucro, que es el rey de Cástulo en ese momento, y que es fruto de ese pacto de amistad que comentaba. Estamos en Cartagena, no se llama Cartagena, se llama Carjadas en este momento. Estamos en el templo de la diosa Tanit, famoso en aquella época por el oráculo. Mucha gente iba allí, bueno, pues recibir los pronósticos proféticos del oráculo. Y estamos pues en una ceremonia pomposa. Lógicamente los dos personajes se las traen porque él, Aníbal, en este momento ya es comandante en jefe de las tropas cartaginesas. Y él tiene 27 años, ella es muy jovencita. De hecho, ya te digo, prácticamente ni se conocían, es como una especie de pacto de Estado. Ella estaba en el santuario de Auringes, que estaría lo que actualmente sería el Cerro de Santa Catalina en Jaén, ubicado allí, ese santuario. Bueno, pues por mandato paterno del rey Mucro se tiene que casar con él. Parece que no le cayó muy mal físicamente ni por las cualidades estratégicas. Y en ese momento lo que se hace es sellar un pacto que va más allá que la amistad. Acuérdate que también Cástulo, que era el Opidum, que era la capital de la Auretania, era muy importante sobre todo por sus minas de cobre, de plomo, de plata. Es decir, que estamos hablando de una de las principales vías también de acceso al resto de la península.
Y evidentemente interesaba mucho a Aníbal y a los cartagineses tener esta zona franca. Ellos, al final, a través de esta boda, se convierten en aliados cartagineses en contra de Roma. Luego ya sabemos que en función de cómo se fue desarrollando la Segunda Guerra Púnica, que todavía no ha empezado, porque luego tiene que asediar Sagunto. Ya sabes que Sagunto es el casus belli. Una vez que se produce ese asedio durante 8 meses, una vez que conquista Sagunto, eso no le gusta nada a los romanos. Entonces dice, bueno, habéis perdido la Primera Guerra Púnica, dice, vamos a empezar la Segunda Guerra Púnica, que por cierto, los cartagineses no la llamaban así, la llamaban las guerras romanas. O sea que, como para que vean cómo cambia la terminología en función de eso. Dependiendo un poco del lado donde estés, ¿no? Evidentemente. Pero sí es cierto que esta boda es muy estratégica. Lo que se intenta es eso, consolidar una serie de alianzas muy prácticas por una parte y por otra, aunque luego ya sabemos que Cástulo pues toma partido por Roma cuando la cosa va mal. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente se tiene que producir una alianza con una boda, con una princesa que parece que tenía todas las cualidades de inteligencia para saber en qué terreno movedizo se metía. Y lo poco que sabemos, y es verdad que nos faltan fuentes informativas, es a través de un poeta épico latino que se llamaba Silio Itálico, del siglo I después de Cristo, que le escribió una obra que se llama Púnica, pero bueno, básicamente sería la Guerra Púnica. En el libro tercero es donde sí cuenta peculiaridades de esta pareja. Y las peculiaridades es, bueno, ellos se van a vivir a Cartagena, a Carjadas, tienen un hijo, se sabe que tiene un hijo, que se llama Aspar Barca, y este niño al final no vive demasiado, pero bueno, sí están en una situación privilegiada, pero con la oposición de los girifaltes cartagineses, hasta el punto de que cuando al final Aníbal se empeña en atacar a Roma, y además se empeña en atacar a Roma de una forma muy descarada, porque sabía que en el momento que conquistara Sagunto, Roma iba a mandar allí a sus legiones. Antes de esperar a que lleguen las legiones, él hace una machada que forma parte de la historia universal, que es coger a sus elefantes, a 37 elefantes, coger a 90.000 soldados, cruzar los Pirineos, cruzar el río Ródano, cruzar los Alpes y presentarse casi a las puertas de Roma. Y además una de las batallas, la batalla de Canas, que es una de las batallas más cruentas de toda la historia. Prácticamente no hay una batalla tan cruenta en cuestión de muertes prácticamente hasta que llega ya el siglo XX. Estamos hablando de 70.000 legionarios muertos, ni más ni menos, sin contar todos los que fueron muriendo de cartagineses y de mercenarios que había. Bueno, pues todo esto es el marco en el que la princesa Imilce se queda en Cartago, y donde la parte final es muy oscura. Parece que al final acaba muriendo por una epidemia de peste antes de que se produzca la batalla final, que sería la de Zama, donde ya Aníbal pierde y donde se pierde la Segunda Guerra Púnica. Pero ella moriría junto con su hijo. Pero antes, Nacho, hay un detalle muy significativo. Como las cosas iban mal a los cartagineses, desde Cartago hay un aristócrata rico, muy influyente, que era Janón el Grande, que dice, bueno, como esto va mal hay que hacer un sacrificio a los dioses, en concreto a Moloch o a Tanit, podría ser cualquiera de los dos. ¿Y qué sacrificio crees que quieren hacer? El del hijo de Aníbal, directamente, porque Janón no le gustaba nada lo que estaba haciendo Aníbal. Janón era pro-romano, por decirlo así. Sí. Quieren hacer el sacrificio. Entonces, lo que hace la princesa Imilce es mandar mensajeros a Aníbal para decir, cuidado, que a nuestro hijo le quieren sacrificar. Él hace todo lo posible con sus influencias para que no sea así, pero desde ese momento también la princesa cae en desgracia, y esa desgracia es lo que hace que, por desgracia, nunca mejor dicho, haya una epidemia de peste y acabe muriendo ella y él, me refiero a él, que sería el niño, Aspar Barca. Todo eso es un poco la cronología y la biografía muy resumida de esta princesa. Todo lo demás empieza la leyenda, y luego te contaré algunas anécdotas que han surgido posteriormente a esta biografía muy, muy sintética de la princesa íbera. Desde luego es un personaje apasionante que yo conocía solamente pues de referencias, de haberlo leído en algunos libros de historia antigua cuando estudié la carrera, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, aunque nunca se profundizaba en ello, en la figura de Imilce. Jesús, nos acompaña una persona a la que yo tengo muchísimo cariño y afecto. Es la primera vez que nos vemos físicamente, pero hemos hecho un montón de entrevistas a lo largo de la radio. Lo que decía ella, nos hemos pedido favores a través de correos electrónicos, ¿no? Y cuando me propusieron que fuera ella la persona que nos acompañara en este cronovisor, en esta máquina del tiempo, para conocer un poquito más la historia de Imilce y Aníbal, pues a mí me emocionó, ¿no? Carmen Aranegui, bienvenida de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? Encantada de participar. Carmen Aranegui es catedrática emérita de la Universidad de Valencia, una de las personas que más conoce el mundo ibero en nuestro país, con permiso de Arturo, de don Arturo, que también está Arturo Ruiz y que luego nos va a acompañar también. Carmen, la primera pregunta, lo decía ahora Jesús, ¿no? Hay una serie de fuentes, de datos, ¿no?, que sí que nos pueden aportar algo de información sobre Imilce, pero no hay mucho, ¿no? No hay mucho y además son textos que están sobre sospecha. Lo que parece cierto es que el matrimonio se concertó con la dote dada por el rey de Cástulo de una buena mina de plata para Aníbal. Y esto es algo muy comprensible porque la plata permitía acuñar moneda, permitía pagar las soldadas de los múltiples mercenarios, porque el ejército de Aníbal estaba compuesto principalmente por mercenarios. Sin embargo, este matrimonio con Imilce, como tantas cosas de la vida de Aníbal, fue sujeto de mitificación, y por lo tanto los detalles que vienen a continuación son más propios del imaginario, de las ideas que tienen los que los escriben, que de algo que pueda comprobarse literalmente. Por supuesto, el autor que más se recrea en esta poetización de este matrimonio es Silio Itálico, como ha dicho Jesús Calleja. Y a mí me gusta mucho un párrafo de este libro tercero de las púnicas de Silio Itálico. Me gusta que se lo traiga preparado. Me encanta esto, por favor. Sí, porque esto es interesante. Claro que sí. Y entonces, cuando Aníbal prácticamente decide emprender la marcha hacia Italia y se va de Iberia, se va a comenzar a ir de Iberia, Imilce dice lo siguiente: a mí me impides acompañarte, olvidado de que mi vida depende de la tuya. En tan poco estimaré el matrimonio y la cesión de mi virginidad como para fallarte en subir contigo montañas. Confía en la hombría de la fémina ibérica. No hay fuerza que supere el amor conyugal, pero si solo soy juzgada por mi sexo, ya resuelto despedirme, me avengo y no interpongo demora al destino. Que la divinidad te asista, hago votos. Marcha con buen pie, marcha con el favor de los dioses y conforme a tus deseos, y en la batalla, en el sangriento combate, acuérdate de mantener vivo el recuerdo de tu esposa y de tu hijo. Porque esto es algo que de una manera apasionada refleja lo que Silio Itálico quiere comunicar de cómo son las esposas iberas. Esposas aguerridas, valientes, amantes, apasionadas, y nos da un tópico de aquella época. Entonces, a mí ese dato me interesa y me parece que tiene posibilidad de análisis, ¿no? Y que sea un poco cierto, ¿no? Es cierto que todas las leyendas tienen un trasfondo de realidad, elementos, ¿no?, que quizás luego se exageran, ¿no?, de alguna manera, pero leyendo un poco entre líneas parece como la descripción arquetípica de cómo eran esas mujeres iberas, ¿no? Bueno, es arquetípica, por lo tanto, sí, lo es. Y luego otro texto, que no es este que acabo de leer, pero que se ha referido, es el relativo a qué pasó con esa criatura. Bueno, la criatura había nacido cuando Aníbal comenzó su marcha hacia Italia, ¿no? Por lo tanto, digamos que había nacido en el 218 antes de la era. Por lo tanto, cuando se relata la presencia de Imilce en Cartago, es que no puede ser. Eso sí que es totalmente una recreación, porque la criatura ya no es una criatura. Pero ese tema sirve para traer a colación el de los sacrificios infantiles
que el mundo occidental y el mundo romano imputa a el mundo púnico. Esto tiene algunas lecturas que no son exactamente las de el matar, el asesinar a los primogénitos. Una lectura que sería a favor de que algo así sucedía es la de preservar la primogenitura, el no, digamos, tener que repartir entre varias ramas familiares la herencia de una genealogía. Y que se ha hecho también en otras culturas. Claro, yo siempre barro para casa como egiptólogo, no pienso en el antiguo Egipto, ¿no? En las primeras dinastías, por ejemplo, los sacrificios humanos que hay en la primera dinastía, por ejemplo, en enterramientos de Abidos, precisamente son de segundones y de otros hermanos menores del príncipe e incluso de sus madres, que no son la esposa principal, sobre todo para evitar, ¿no?, esas posibles reyertas o esas posibles ambiciones de hacerse con el trono y que el primogénito, defendiendo, pues lo que decías ahora, Carmen, la primogenitura del príncipe, ¿no?, que va primero, el primer nacido, ¿no? Sí, es una cosa que es interesante porque hay otra lectura que no es tan conocida, pero que es más hermosa y más humana, que es la siguiente. En algunas partes del mundo púnico, el Tophet está cerca de la capital y es el santuario urbano, pero no, eso no llega a la península ibérica. En la península ibérica ni en Ibiza se reconoce que exista ese tipo de santuario urbano donde hay enterramientos infantiles, y también de pequeños animales que también existen en esos cementerios. Y, sin embargo, se tiene en cuenta la alta mortalidad infantil que había en aquellos tiempos. Una mortalidad infantil que afectaba a más del 50% de los niños recién nacidos, que no llegaban más que en un 50%, en el mejor de los casos, a ser adultos, porque la fragilidad tanto del recién nacido como de la madre recién parida daba lugar a muchos fallecimientos. Y hay una lectura que a mí me parece bonita y amable que indica que eran estas criaturas las que se enterraban en un cementerio especial, en un cementerio propio, y en un cementerio al que se iba a implorar favores porque se entendía, y esto la epigrafía que existe en esos Tophet lo puede afirmar, lo puede comprobar, se decía que las criaturas, mientras son lactantes, aún no han roto el vínculo con la divinidad, aún son hijos de los dioses más que hijos de los humanos, mientras maman. Y que entonces, si un lactante muere, todavía es un intercesor para que los humanos puedan pedirle beneficios, favores, imprecarle para solucionar sus problemas o su salud. Es una historia realmente hermosísima, Jesús, ¿no? A partir de las fuentes, lo que se puede inferir, lo que se puede colegir, lo que se puede concluir, ¿no? Siempre interpretando y quizás la razón de ese vacío o de esa ausencia de significado para algunos textos es lo que hace que surjan esas leyendas, ¿no? Claro, en el momento que no hay fuentes documentales, pues está claro que surgen muchas especulaciones y muchas ciudades incluso se quieren hacer eco de la presencia no solo de Aníbal, sino también de Imilce. Es decir, hay una referencia, que también la dice Silio Itálico, que posiblemente fueran a Gades, a Cádiz, y que allí estuvieran durante un tiempo hasta que llegan a Cartagena, donde ahí están dos versiones casi complementarias. Por una parte, unos dicen que ahí mueren, en Cartagena,
Y por otra parte dicen que no, que realmente donde mueren es en Cástulo, ¿no? Con epidemia o sin epidemia de peste. Pero sí es cierto que le hacen un monumento funerario a la princesa Imilce. Esta es una pregunta que le quería hacer a Carmen, porque como sabes, en Baeza, en la Plaza del Pópulo, hay una estatua que supuestamente dicen que correspondería a Imilce, que estaba en Cástulo, pero bueno, que cuando Cástulo se va desmantelando y muchas de las piedras, ¿no?, de los monumentos pasan a Baeza, pues sí, realmente esa estatua correspondería o no correspondería con ese monumento funerario que en principio se la hizo a la princesa Imilce en el siglo III a.C. Parece ser que no correspondería a la piedra o no correspondería a la antigüedad, pero bueno, quería saber, por lo que tú sabes, por lo que tú conoces, si realmente es como una reconstrucción o es una copia de una estatua que sí se erigió en su momento como monumento funerario a alguien que era muy conocido, que era la princesa Imilce. Bueno, yo creo que esa escultura no tiene que ver con un resto de la antigüedad ni de una tumba, pero por supuesto, digamos que creo que la emotividad con que se relata la vida de Imilce ha dado lugar a que se cree una fantasía, y esa fantasía pues existe y es un recuerdo que forma parte de relatos que no es necesario que sean históricos. Es como una ciudad próxima sigue reconociéndose en su pasado a través de un mito, no a través de un hecho histórico probable o probado, sobre todo probado, sino a través de un relato que ya en Roma se rodeó de fantasía y mito, y que eso ha seguido hasta nuestros días. Bueno, hay una anécdota que no sé si conocéis, sé que Carmen lo conoce, pero bueno, esa estatua que está en la Fuente de los Leones, que está en Baeza y que, bueno, que se atribuye a nivel popular, que es de Imilce, cuando llega la Guerra Civil piensan que es una estatua de la Virgen. Entonces hay un soldado que le corta la cabeza directamente pensando que está cortando la cabeza a la Virgen, no se da cuenta que era una estatua que tiene que ver con un elemento pagano. Eso, para que veas cómo se ha ido transformando la identidad de esa estatua a lo largo del tiempo, olvidando que sea o no sea la auténtica, no está haciendo referencia a ninguna divinidad, por lo menos cristiana. Eso pasó un poco en el año 71, ¿no?, cuando apareció la dama de Baza, que creían primero que era una princesa mora, luego que era una estatua de la Virgen, y por eso durante un tiempo estuvo en el altar mayor de la iglesia del pueblo, ¿no? Y luego, claro, Francisco Presedo le sacó a todos de su error, diciéndoles que se trataba de un enterramiento ibérico y de un hallazgo de extraordinario valor. Carmen Aranegui, ha sido un placer compartir mesa contigo, catedrática emérita de la Universidad de Valencia, y como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Jesús Callejo, la historia de Aníbal e Imilce es fantástica y yo no la conocía. Es cierto que lo que comentaba antes, no hay muchos aspectos que dan un poco al mundo de la leyenda, pero es precisamente todo eso lo que lo convierte en algo tan mágico, ¿no?, y tan atractivo. Yo creo que sí, es verdad que no son demasiados datos, pero bueno, sí que se puede seguir la huella, no solo en la zona de Cástulo, lo que ya queda como yacimiento arqueológico de esa época, no solo en Linares, que como bien sabéis hay una plaza dedicada a Aníbal y a Imilce, no solo en Cartagena, donde cada mes de septiembre hay una fiesta de cartagineses y romanos donde se recrea precisamente la boda de Imilce, donde se hace también un oráculo en el supuesto templo de la diosa Tanit, donde se produjo la boda. Incluso también en Sátiva, en Valencia, hay un balcón de Imilce, sí, donde dice que, bueno, pues por ahí pasaron y por ahí estuvo durante un tiempo. O sea que luego cada uno va intentando atribuirse alguna parte de esa leyenda más que historia, pero qué bonito, ¿no?, que se ponga en valor a una princesa íbera, que no hay tantas, además no hay tantas que tenga un nombre propio, y que, bueno, pues ejerció un papel fundamental dentro de una época convulsa como era la Segunda Guerra Púnica, que, como no, también perdieron los cartagineses.
Desde luego, como decía antes, es una historia fascinante que a nosotros nos gusta tratar aquí, historias como esta en el cronovisor, y que a Jesús Callejo, como crononauta y escobulero, os recomiendo a todos los que estáis aquí y a los que nos están escuchando que si todavía no escucháis La Escóbula de la Brújula, es un programa de referencia también para conocer un poco todas estas leyendas, estos mitos, estas curiosidades de la historia. Jesús, ¿de qué nos vais a hablar este fin de semana en La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast? Pues vamos a hablar de una pregunta que te voy a hacer. ¿Quieres ser culto en 10 días? Si se puede, sí. Pues ese es el título del programa. ¿Cómo ser culto en 10 días? Con Enrique Galluz-Jardier, que es el nieto de Enrique Jardier Poncela, y que ha dedicado muchos libros a contar esa historia cómica sobre alguna materia concreta, la filosofía, la literatura, el teatro, el arte, el cine. Entonces, bueno, pues en una tertulia amena vamos a debatir si es posible ser culto en 10 días, en 10 años, o nunca podremos ser cultos, diferenciando lo que es ser culto de ser pedante, que es muy diferente. Claro que sí. Muy bien, Jesús Callejo. Ahora sí, muchísimas gracias, como siempre. Un aplauso muy fuerte para nuestro compañero. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más esto. Mire, vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pues Cástulo es una ciudad, es un conjunto arqueológico potente, muy grande, con más de 70 hectáreas y que tiene una continuidad en el tiempo tremenda. Viene desde época prehistórica hasta época medieval, ¿no? La mayor expansión, la mayor importancia que tiene la ciudad es de época ibero-romana. Sabemos que en época ibérica y en época romana, pues alcanza una magnitud tremenda y es una de las ciudades más grandes e importantes del sur peninsular. Precisamente estábamos haciendo la recuperación de la muralla norte, que ya se había excavado en los años 70, y estábamos excavando justamente en esa parte de la muralla de la ciudad cuando apareció una puerta de entrada de la ciudad, y esta fantástica pieza que tú comentas de un león, ¿no? Un león ibero-romano, un león que hemos fechado en época republicana, en época del siglo I, II antes de Cristo, y es una pieza excepcional, una pieza realmente impresionante, porque no han aparecido todavía piezas como esta en la península que estén tan bien conservadas, ¿no? Y que tengan estas dimensiones, ¿no? Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Este auditorio del Pósito en Linares, como digo siempre, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad de Linares y al área de turismo. Escuchábamos ahora la voz de Vicente Barba, arqueólogo, en una charla que tuve con él hace pocos años, a colación del descubrimiento de una de las piezas más extraordinarias que yo tuve la oportunidad de ver hace, al poco de ser descubierta en el Museo de Linares. Ese león increíble que le da cierta magnificencia, ¿no?, a la importancia de la ciudad de Cástulo, de esas murallas y de esas puertas, ¿no? Nos tenemos que imaginar el acceso. Ahora vamos a hablar con nuestro invitado precisamente de ello, ¿no?, de la importancia de Cástulo, de este yacimiento ibero-romano que tanto nos ha dado desde el punto de vista de la arqueología. Marcelo Castro, bienvenido a Ser Historia. Un saludo. Marcelo Castro es director del conjunto arqueológico de Cástulo. Marcelo, la primera pregunta. Es una de las capitales más importantes de la antigüedad, no solamente de la península ibérica, sino por todo el movimiento de gente, ¿no?, que había alrededor. Sin duda, tiene una larga trayectoria en el tiempo y nos cuesta trabajo reconocer la jerarquía urbana en la antigüedad porque no podemos eliminar la percepción que tenemos en el presente. Antes relatábamos unos hechos que ocurren en el momento en el que se está desenvolviendo la Segunda Guerra Púnica,
Pero debemos de pensar que Cástulo existía ya como una ciudad, claro, en el momento que de Roma y Cartago nacen. Así que en ese momento serían un trato entre iguales, aunque evidentemente no tuvieran la misma proyección ni la misma potencia en su presente, ¿no? Yo me imaginaba en su momento pues ese portalón, esa puerta enmarcada con esos leones, lo que nos recuerda un poco, ¿no? No solamente la idea de monumentalidad, ¿no? De lo que debió de ser aquel acceso de la ciudad, que sí sobrecoge en la actualidad cuando nos acercamos a cualquier palacio renacentista, por ejemplo, ¿no? Con esos leones o esas figuras mitológicas en las jambas de la puerta. ¿Cómo debía de ser esa puerta con esos leones? Nos lo tenemos que imaginar también policromados, con un aspecto muchísimo más monumental y grandioso, ¿no? Y lo que, insisto, da una evidencia mayor, ¿no? de la importancia de la ciudad y sobre todo desde el punto de vista monumental, porque se ha excavado muy poco todavía. Así ha sido. En ese tramo de la muralla el profesor Blázquez y su equipo se concentraron durante varios años. Y finalmente, cuando aparece el león, tuve la oportunidad de acompañar al profesor al sitio y se lamentaba de no haber avanzado un poquito más para acabar de comprender ese elemento. Sí, la escultura del león, como la arquitectura de la que formó parte, tienen un destino claro, que es monumentalizar la ciudad de Cástulo y monumentalizarlo al modo romano. En su día la ciudad estaría poblada de símbolos púnicos y una vez que a partir del 206 Roma se consolida dominando la escena, supongo que todos esos monumentos púnicos se volvieron muy inconvenientes y de alguna forma necesitaron que fueran compensados con la presencia de una primera arquitectura, como describía Vicente Barba, en la ciudad. En estos días estamos celebrando aquí en Linares la 6ª asamblea de la red española de la ruta de los fenicios y precisamente Marcelo Castro, quizás fueron ellos, ¿no?, los que trajeron esa influencia oriental, no solamente por los leones, sino también otros elementos orientalizantes que hay en los objetos y en la propia ciudad de Cástulo. Y de un tiempo muy anterior a los púnicos. Los púnicos son fenicios, pero son otros fenicios. En cambio, aquí los materiales más notables, fenicios, se vienen datando en el siglo VII. De manera que los fenicios está presente al principio y al final de una etapa muy larga, que va desde el siglo VII al siglo III, y entre medias se desarrolla la cultura ibera o ibero-oretana en nuestro caso. Ahí es donde debemos de buscar la marca o la huella que dejó esa antigua presencia púnica. No se entendería lo ibero sin las aportaciones que previamente no están haciendo desde el mundo fenicio. Eso es un episodio en la constitución de la historia peninsular, sin duda, pero tampoco es una novedad. Nosotros somos una orilla del Mediterráneo y nada de lo que ha pasado históricamente en el Mediterráneo no ha resultado ajeno. Quizás ahora es cuando mantenemos distancia. El término ibero-romano, que lo ha comentado usted, Marcelo Castro, director del conjunto arqueológico de Cástulo, y también lo comentaba Vicente Barba en esa introducción, nos está hablando de esa fusión, de esa unión, no solamente con esos elementos púnicos, esos elementos orientales, sino también con el mundo romano, ¿no? Claro, luego lo quería comentar con Arturo Ruiz, ¿no?, con quien hablaré más en profundidad del mundo de los iberos. Pero ya nos está hablando, ¿no?, un poco de esa inteligencia, ¿no?, del mundo ibero, de fundirse, de fusionarse, de no pelearse tanto con el que viene de fuera y tomar de él también muchos elementos positivos para crecer, ¿no?, y desarrollar una cultura nueva. Sin duda, si lo examinamos desde un punto de vista moral, es conveniente. Pero también pensemos en la subsistencia. Si el escenario está dominado por Roma, es una cuestión de sentido común o de inteligencia entenderse.
Así que más allá de un propósito moral o moralizante, abrir la puerta, como hace Cástulo en un determinado momento a Roma, era una decisión inteligente, porque supongo que lo que estaban dirimiendo era eso, o como había acabado Iliturgi, sus vecinos de un poquito más abajo, ¿no? Hemos comenzado este programa especial de Ser Historia escuchando un fragmento de La irremediable compañía, dramatizando precisamente un texto de nuestro invitado, Marcelo Castro. Y vamos a escuchar ahora una segunda parte con las voces de Ana Gómez, Rafa Núñez y Manuel Flores, reconstruyendo y recreando un poco también lo que pasó en esa ciudad de Cástulo pues hace más de 2000 años. Hace ya 3 días que nos confinaron aquí, en nuestra propia casa. Volverán y los veremos entrar por esa puerta. No será esta noche, porque no vinieron anoche ni la noche anterior. Esas cábalas no te dejan dormir. Lo que tenga que venir, vendrá. Te dije que antes del encierro alcancé a ver cómo nuestros vecinos profanaban la tumba de mi familia. Solo ese es el motivo de mi inquietud. Ya sé que no estaremos aquí para toda la eternidad. Tú y yo lo sabíamos desde siempre, que estábamos de paso. Por eso tampoco estuvimos cuando nuestros vecinos festejaban las bodas del general Aníbal con nuestra Emilce, que con tan poco respeto para nosotras ascendieron a princesa, cuando una legión de mujeres más virtudes había demostrado. Sí estábamos aquí cuando tuvimos que levantar la muralla, una obra de nuestro orgullo como ciudadanos diligentes que acudimos para asegurar la defensa de todos nosotros. Y ahora, nuestros vecinos han traído esa muralla a nuestra misma puerta. Como apestados nos encierran. También fuimos queridos por esos perros que ahora ladran. Apuremos la tarde. En Cástulo, ahora no hay lugar para nosotros. Nos borrarán, como si no hubiéramos hecho más grande la gloria de esta ciudad. La ciudad de Cástulo es quizá una de las más importantes en esa historia de España, esa historia de la península ibérica. Marcelo Castro, director del conjunto arqueológico de Cástulo, ¿qué es lo que dicen las fuentes clásicas de Cástulo? Y mi pregunta es, claro, los arqueólogos van más quizás a las evidencias físicas, pero también no se nutren y se inspiran en los textos, como hicieron los románticos y grandes clásicos, ¿no? Como Mariette, por ejemplo, en Egipto, buscando el Serapeum a través de los textos de Estrabón, o Schliemann, ¿no? Persiguiendo la ciudad de Troya a través de los textos de Homero. ¿Qué es lo que cuentan los autores clásicos de Cástulo? Y si en sus investigaciones in situ sobre el terreno han podido constatar la realidad de lo que mencionan esas fuentes. La disposición más natural de la arqueología no está en confirmar los textos, aunque ha citado ejemplos significativos en esa dirección. Nuestro punto de vista más común es confrontar. Dar por supuesto que el relato literario contiene hechos que pueden ser verdaderos y nos ilumina una circunstancia, una evidencia concreta que pueden o no coincidir con la arqueología. Lo que nos invitan normalmente la evidencia arqueológica es a releer los textos en una determinada clave, y al mismo tiempo nos permiten también ver lo que hay detrás de la evidencia concreta. En el caso de Cástulo, nos están describiendo una ciudad que hasta ese momento tenía una importancia destacada y su vinculación con Cartago va en ese sentido. A partir de Roma no va a ser así. Para empezar, ya no veremos a Cástulo como la cabeza de un territorio como la Oretania, utilizando términos de nuestra época, ¿no? De entonces, una pequeña nación. A partir de ese momento, Cástulo será una ciudad más, y ni siquiera una ciudad de primer orden. Nuestra capital, la capital de la provincia romana a la que pertenece Cástulo, Tarraco. Bien lejos, pero esa es la ciudad principal de una parte de Hispania. Y en segundo plano, en segunda instancia, nuestra capital es ya Cartago Nova, la antigua Carhadas,
reconvertía en una colonia romana también en ese momento. De manera que Roma para nosotros nos vincula al Levante. Esas referencias las conocemos evidentemente por las fuentes y no tanto por la arqueología. Aunque sin duda, para la arqueología de Cástulo, la vinculación con Cartagena es evidente. Al menos en el presente lo es, viendo la emoción popular que despierta ese pasado, tanto en Cartagena como aquí en Linares. Pero también lo fue en la antigüedad. El peso que en ambos sitios deja o tiene la minería es importante. Es lógico. Y la vinculación que ambas ciudades, de modo muy distinto, pero tuvieron con Cartago, es importante de reseñar. Lo que no vamos a comparar ya es el puerto de Cartagena con el de Cástulo, ¿vale? Claro, eso ya es harina de otro costal. Sí quería preguntarle, Marcelo Castro, director del conjunto arqueológico de Cástulo, para mí uno de los descubrimientos más increíbles que se han realizado en los últimos años, esa patena de vidrio de cristal, es la de la representación de Jesús. Vidrio, ¿no? Muy bien. Esa patena de vidrio del siglo IV de nuestra era, en la que aparece pues la representación de Jesús. Mucho antes, ¿no?, del nacimiento de esa iconografía con ese personaje barbado. Yo recuerdo que lo vi, creo que la primera vez que lo vi puede ser, me lo enseñó Arturo Ruiz en los laboratorios en la Universidad de Jaén, donde estaban trabajando con ella, y a mí me emocionó, ¿no? Lo comentaba el otro día en la radio, uno puede ser creyente o no, yo no voy a misa ni nada parecido, pero sí que estoy pues condicionado, ¿no?, por la cultura en la que he crecido, la civilización donde he nacido. Todos los elementos cristianos pues están a mi alrededor, el calendario, las fiestas, las horas de las comidas, todo está un poco ligado a esa tradición, y ver esa figura, ¿no?, ver ese objeto arqueológico que habla de los primeros cristianos, también demuestra una vez más el papel de Cástulo como una especie de esponja, ¿no?, en el mundo antiguo, donde admitía y recogía creencias, religiones, pensamientos, filosofías de todo rango, y algunos de ellos tan singulares para nosotros como lo que aparece reflejado en esta patena, ¿no? Efectivamente, fue un hallazgo excepcional. A nosotros mismos nos sorprendió la atención que los medios prestaron a ese hallazgo, hasta el punto de hacer un seguimiento de cómo la noticia se difundía. Yo vine a grabarla aquí con la tele para Cuarto Milenio, por eso la pude ver. ¿Sí? La conclusión de un compañero nuestro, de oficio vuestro, periodista, era que había sido tratada no como un hallazgo arqueológico, que tienen su espacio dentro de los medios de comunicación, ni siquiera como un hallazgo científico, que es de alguna forma por donde nos movemos. El asunto era Cristo y el interés que en la sociedad actual suscita semejante personajes, imagen. Vimos algunas controversias en los chats de Texas, por ejemplo, que nos dejaban parados sobre si era posible que no tuviera barba Cristo, ¿no? Y hasta qué punto. Y lo vimos en coreano, lo vimos en Sudáfrica, lo vimos en Australia. Sorprendente, sin haber salido nunca de Linares, que el plato estuviera dando la vuelta al mundo, más allá de cualquier deseo. Con independencia de ese aspecto mediático de la pieza, la fragilidad del vidrio, que se haya conservado durante aproximadamente 1500 años en donde estaba, la habilidad de nuestras compañeras que la han limpiado y la han reintegrado, porque eran montones de pequeños fragmentos, y ahora se ha recuperado prácticamente el 90% de la superficie original de ese plato. Y la singularidad. Tardó tan poco tiempo en asentarse la imagen del Cristo siriaco, barbudo y con el pelo largo, que este es raro, porque es un Cristo alejandrino todavía, al modo griego,
representarlo. Que hay otras representaciones parecidas donde aparece también sin barba, o sea, sí. no tendría que llamarles la atención a los tejanos, ¿no? Claro, y de hecho nadie estaba allí cuando nació Cristo para saber qué aspecto tenía, ¿no? O no nos lo han trasladado. Lo que ocurre es que bebemos de una tradición que es la siria, por cierto, que tampoco no la inventamos nosotros, y esa sustituye a otra representación de Cristo, que al Cristo mucho más, por decirlo así, no es cierto, pero mucho más juvenil y rasurado, que nos resulta extraño. Y lo mismo de extraño son los dos personajes que le acompañan. El tema parece claro, es la traditio legis, la transmisión de la ley de Cristo a Pedro. Un tema clave para la institución del papado cuando se está abriendo camino, es un mensaje potente. Pero ahí no reconocemos tampoco a Pedro, porque no lleva las llaves de los cielos, que va a ser su icono por excelencia. Y el que asiste en esa iconografía a la transmisión de esa ley suele ser Pablo, en la iconografía cristiana. Pero a Pablo siempre lo reconocemos calvo y ahí tiene todo su pelo todavía, con lo que el asunto de fondo está que el mensaje es claro, lo que tratan de trasladarnos, pero todavía como si no hubieran precipitado la forma, que lo harán definitiva. Estamos en un momento donde van precipitando, el siglo IV, esa forma. El contexto en el que datamos el hallazgo de la patena es un contexto ya de finales del IV o inicio del V. El edificio del que formó parte la patena se está levantando a principios del IV, en los primeros 20, 30 años del siglo IV. La iconografía, si formó parte del ajuar de ese edificio, debemos darle su datación, los primeros 20, 30 años del siglo IV. No obstante, no podemos descartar tampoco que la propia imagen y el propio valor de la pieza en su momento nos remita a un tiempo todavía más antiguo, al siglo III, donde esa era la norma, la representación, no la excepción. Desde luego, es una de las representaciones más extraordinarias que he visto yo y que he tenido la posibilidad casi de tener en mis manos la vez que la vi hace unos años para grabarla para televisión, porque lo que decía antes, todos de alguna forma estamos condicionados, ¿no? La imagen de Jesús no deja indiferente absolutamente a nadie. Marcelo Castro, director del Conjunto Arqueológico de Cástulo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este auditorio del Pósito en Linares, intentando hacer un poquito más de historia. Hemos hablado ya de Aníbal y de su esposa Imilce, hemos estado hablando de Cástulo y queríamos hablar ahora un poco del impacto quizás a colación también de esa ruta de los fenicios, ¿no?, que se está celebrando en estos días, esa asamblea, esa sexta asamblea aquí en Linares, pues para hablar un poco también de la importancia que tiene la historia a la hora de ayudarnos a conocer nuestro propio pasado y ayudarnos también a crecer y a dinamizar las ciudades también desde el punto de vista económico. Alcalde de Linares, Raúl Caro Acino, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias.
Encantado de estar con vosotros. Antes estábamos comiendo y ahora le preguntaba a micrófono cerrado, ¿su apellido es Caro o Cano? Y me dice, no, es Caro Acino. Y claro, me he acordado yo el otro día leyendo su apellido. Yo tengo un amigo que tiene también ese apellido, José Ramón Pérez Acino, que es egiptólogo y precisamente está excavando ahora mismo en Luxor, en el proyecto C2. ¿El apellido de dónde viene? Acino. Yo sé que casi todo el mundo piensa que es italiano, Italia, pero no, viene de Málaga. Es que yo al principio le decía a Chino o Accino y dice, no, es Acino, no te líes, así es malagueño. Y ese Pérez Acino es pariente. Sí. Pues luego hablamos. Muy bien, alcalde de Linares, Raúl, lo comentaba ahora, ¿no? Y lo hemos estado también comentando en la comida, ¿no? La importancia del patrimonio, la devolución del patrimonio, ¿no? Estábamos también debatiendo un poco sobre si grandes museos tendrían que devolver patrimonio a los lugares de origen, de donde salieron esas piezas, muchas de ellas, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Pero en cualquier caso, esta asamblea que se está realizando en estos días, la ruta de los fenicios, viene una vez más a marcar la importancia, ¿no?, que tiene la historia como un elemento a partir del cual no solamente conocemos nuestro propio pasado, sino que también ayuda, ¿no?, a vertebrar desde el punto de vista económico la estructura de muchas ciudades, de muchos pueblos. Bueno, yo creo que está claro, solamente con ver este auditorio. Para nosotros es un elemento de promoción imprescindible, importantísimo, y tenemos que aprovecharnos de todos estos eventos. Somos una ciudad que está aprovechando la celebración de eventos de todo tipo. Para nosotros los eventos culturales, los eventos turísticos, los eventos deportivos, pues son lo que están siendo en estos últimos meses. Un elemento imprescindible para poner el nombre de Linares encima de la mesa. Algo que necesita esta ciudad además, y lo necesita mucho, porque tenemos que aprovechar esta posición geoestratégica que tenemos. Hemos sido cruce de culturas, cruce de civilizaciones, y tenemos que seguir teniendo esa importancia en el norte de la provincia, seguir aprovechando esa capitalidad comarcal que tenemos y seguir siendo un referente, no solo para la provincia, sino para toda Andalucía. Seguimos aprovechando el corredor central que conecta Algeciras con el norte de España, y todo lo que estamos haciendo es para aprovechar esa situación y que nos permita el desarrollo económico no solo de esta ciudad, sino de todas las poblaciones que nos rodean. El Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos nos llevan, ¿no?, un poco de ventaja en este sentido, ¿no? Ellos quizás también gracias a las leyes de mecenazgo que hay en estos países, que también hablábamos en la comida y de la que carece España. Pero en cualquier caso, por ejemplo, con el cierre de las minas, ¿no?, aquí en Linares, imagino que aquel momento debió de ser pues un bofetón, ¿no?, en el rostro de muchos trabajadores aquí en Linares, pero también se puede revertir, ¿no?, la historia, quizás no tanto de la noche a la mañana, pero sí poco a poco, ¿no?, con el paso del tiempo, y sacar fruto de esa historia, ¿no?, que hay de las minas y sobre todo de la propia monumentalidad de Linares. Pues efectivamente, el patrimonio minero es un elemento imprescindible en nuestra ciudad, algo de lo que sacar provecho, mucho más del que estamos sacando, porque es un patrimonio especialmente curioso en esta ciudad, porque no existe otro en este país, y tenemos que aprovecharlo por los lazos que tenemos, decías hace un momento, pues con Inglaterra, con la zona de Cornwall. Nos toca, seguimos teniendo una serie de senderos perfectamente delimitados, senderos mineros que nos permiten ir viendo este patrimonio, pero tenemos mucho camino por delante. Estamos detrás de tener una mina visitable, estamos en negociación con la Administración Autonómica a ver si somos capaces de ponerla en valor. Y como la vida además muchas veces es muy curiosa, es verdad que ocurrió todo esto de ir desapareciendo las minas, pero también es cierto que en este momento, y yo estoy muy contento de ello, hay una empresa, una de las principales empresas mineras de nuestro país, que está de nuevo estudiando todo el terreno, haciendo prospecciones, porque el elemento clave de nuestra minería vuelve a ser un mineral muy importante ahora que estamos hablando todos de los recursos naturales, y bueno, veremos si al final todo lleva
a las conclusiones que queremos que lleguen y volvamos a poder poner en marcha la extracción de este mineral. Además hay grandes protagonistas de la historia que nacieron aquí. Esta mañana estuvimos disfrutando, yo ya lo conocía, ¿no?, porque lo había visto en otras ocasiones, el Museo de Rafael, porque soy fan de Rafael, y es también otro de los grandes reclamos, ¿no? Ese museo extraordinario con piezas que nos están hablando de un personaje, de un artista que yo creo que no tiene parangón ni tiene igual en otros lugares del mundo. Bueno, yo creo que es comparable seguramente. Es verdad que muchas veces, lo has dicho hace un momento, solamente se lo puede comparar con Queen, con AC/DC y con Michael Jackson, ¿no?, que son los otros tres que tienen el disco de uranio junto con Rafael, el resto morralla, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es... Bueno, pues visto como elemento de marketing y de dinamizador, te lo compramos. Vale. Nos viene muy bien para usarlo de ahora en adelante. Pero es cierto que hemos tenido y tenemos personajes ilustres que creo que son muy importantes. Este museo es muy importante y que Rafael lleve el nombre de Linares por todos sitios es muy importante. Pero es que aquí también tenemos a Andrés Segovia. La Casa Museo de Andrés Segovia es algo de lo que presumir, algo que vienen buscando todos aquellos enamorados de la guitarra. Seguimos teniendo a Carmen Linares recorriendo España entera con todo esta artista del flamenco, esta persona que sigue llevando la taranta, que es un cante nacido en esta ciudad. Bueno, tenemos que aprovechar todo esto como elementos promocionales y estamos tratando de hacerlo. Yo creo que desde turismo se está intentando promocionar todo esto, desde cultura, y creo que estamos haciendo un gran trabajo en la promoción y dinamización de la ciudad, que creo que, vuelvo a insistir, es un elemento más desarrollador económico de Linares. Ya como última pregunta, Raúl Caro-Acino, alcalde de Linares, ¿por qué hay que visitar esta ciudad? Bueno, pues yo creo que hay que visitar esta ciudad porque somos una ciudad acogedora, una ciudad cosmopolita, una ciudad que siempre ha sido ciudad de aluvión, han venido gentes de todos sitios, y porque hay muchísimas cosas de las que disfrutar. Yo pondría encima de la mesa ahora mismo disfrutar de nuestras fiestas iberorromanas. La tercera semana del mes de mayo, cada año, bueno, creo que es algo que ha ido creciendo y que junta a miles de personas en esta ciudad disfrutando de unos espectáculos maravillosos. Tenemos una Semana Santa reconocida de interés turístico. Tenemos la Feria de San Agustín, una feria taurina que ha sido conocidísima y que además tenemos museos que la reconocen. Creo que es una ciudad con gastronomía, una ciudad con comercio, una ciudad con ocio, una ciudad cultural, una ciudad que es muy agradable, que está cerca de montones de sitios que permiten tener una estancia en Linares y tener un parque natural a 40 minutos de aquí, el parque natural más grande de España, tener Sierra Morena al lado, tener ciudades patrimonio al lado. Yo creo que es una ciudad que merece de verdad la pena visitar, que merece estancia y que merece disfrutar, sobre todo de lo acogedora que es esta ciudad, de lo acogedoras que son sus gentes y, como no puede ser de otra manera, de una gastronomía de primer orden. Y de lo que tengo que dar fe de ello, porque desde que Ana, Jesús Callejo y un servidor hemos puesto el pie aquí en Linares, todos los linarenses nos han acogido con los brazos abiertos, con gran cariño, gran emoción, nos han parado por las calles y desde luego la comida también damos buena fe de ello, de que es realmente fantástico. Y es cierto, hemos tenido ahí un rato libre para darnos una vuelta por la ciudad y hemos descubierto entre sus calles realmente cosas maravillosas, como diría Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Raúl Caro-Acino, alcalde de Linares, una vez más, muchísimas gracias por la invitación para poder estar haciendo este programa aquí en Linares, en Jaén, y como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por ayudarnos a promocionar esta ciudad y a que de verdad cambiemos la imagen que tenemos de una ciudad que creo que merece la pena vivir. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, alcalde. A vosotros.
Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Es sumamente difícil la reconstrucción del aspecto religioso de los pueblos ibéricos, aunque poseemos sobre ellos dos clases de datos, ya que, junto con los textos antiguos, desgraciadamente muy parcos, la arqueología nos ofrece cada día nuevos caudales de datos que permiten sospechar que nos hallamos ante un pueblo cuya virtud espiritual fue importantísima, pero que su interpretación se nos escapa. La escultura ibérica, de tipo religioso tan abundante, y la riqueza de las representaciones cerámicas, que cada día nos ofrecen nuevos tipos de divinidades y seres mitológicos, nos hablan de un aspecto religioso sumamente rico que completará, el día que pueda conocerse, la visión de la religiosidad mediterránea. Escuchábamos en la voz de Julio López, nuestro compañero Julio López, un texto de Joan Maluquer del año 1958, hablando de la religión ibera. El mundo ibérico ha sido una cultura que a mí siempre me ha fascinado. Quizás, como decía antes, ¿no? Yo soy egiptólogo, egiptoloco, como me gusta definirme a mí, pero también lo que tengo más cerca, lo que son mis raíces, mi cultura, aunque luego es cierto, todos tenemos aquí en España pues una mezcla del mundo judío, del mundo musulmán, del mundo romano, del mundo púnico, de un montón de culturas, ¿no? Quizás es lo que nos hace, desde el punto de vista civilizador y cultural, un pueblo absolutamente único y rico. Pero el mundo ibérico, por esa estética, por esa fascinación que emanan los grandes tesoros, ¿no? Que han aparecido muchos de ellos, precisamente, como hemos comentado antes, en ese entorno de la población de la antigua capital de la Oretana de Cástulo, pues lo marca, ¿no? como algo extraordinario. Arturo Ruiz, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Arturo Ruiz, como lo decía antes, es catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén, y a ver si digo bien el nombre del instituto, que es tan largo que siempre me equivoco y digo algo mal. Arturo, corrígeme. Eres director del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Sí, solo que ya no soy director. ¿Ya no lo eres? Ya no lo soy porque me he jubilado este año. Pues bienvenido a la felicidad. Soy emérito. Emérito. Bueno, en cualquier caso, la fascinación del mundo ibérico también es algo, ¿no? que ha marcado la carrera de Arturo Ruiz. Lo he mencionado a lo largo de este programa en varias ocasiones porque he tenido la oportunidad de trabajar con él en televisión, en la radio, aquí en Ser Historia, y le he de agradecer, ¿no? la facilidad que siempre ha dado para cualquier tipo de trabajo en este sentido. Arturo, antes lo comentábamos, ¿no? con Carmen Aranegui, íbero o ibero. A mí, yo lo decía, ¿no? Te lo decía, Manuel Vendala, catedrático, ¿no? de arqueología de la Autónoma de Madrid hace pues, más de 20 años, ¿no? Hablando con él de esto me decía, no, lo correcto es decir ibero, no íbero. Y yo me he acostumbrado a decir ibero, y ahora cada vez que escucho íbero me suena un poco a los íberos, ¿no? El grupo este de los años 60. Pero ¿cuál es la forma correcta de decirlo? ¿Ibero o íbero? Bueno, desde el punto de vista de la corrección, los dos son correctos, porque la Academia de la Lengua los acepta las Pero como dos decía formas. Carmen, los de la Academia están un poco perdidillos, ¿eh? Es cierto, están un poco perdidillos en algunas cosas, ¿no? No, es cierto que sobre todo los arqueólogos y arqueólogas que se dedican al tema ibero, utilizamos normalmente
la palabra ibero, ¿no? Ibero, sí, porque se ajusta mejor a las lenguas clásicas. Precisamente el mundo ibérico se caracteriza por esa permeabilidad, ¿no? Lo comentábamos antes, no solamente con Roma, sino antes también con los fenicios, ¿no? La presencia, la creación, mejor dicho, de esa ruta de los fenicios. Ahora hablaremos con uno de los encargados, Antonio Barone, director de esta ruta de los fenicios. Esa unión, esa fusión con los iberos marca un poco la tradición, ¿no? y la naturaleza propia, ¿no? La forma de ser de nuestros antepasados. Sí, y se nos olvida otro, que son los griegos. Los griegos que también tienen su papel en esta historia, porque efectivamente la cultura ibérica o ibera se forma en un marco de hibridismo, se utiliza ahora la palabra con frecuencia, que a mí me parece muy, muy interesante para constatar hasta qué punto es una cultura que actúa de la manera que yo supongo que actuarían o que se desarrollarían muchas culturas en el Mediterráneo. Cuando estaba ahí hablando hace un momento del tema de Roma y los iberos, me venía a la memoria una tumba que excavé hace algunos años en Arjona, en un pueblo de Jaén, la tumba de Piquía, donde un príncipe que había escrito su nombre en ibero en la tapadera de plomo de la urna, tenía dos caras. Bueno, tenía por supuesto cerámica ibérica, como era normal, y un carro con una imagen en bronce de un pasarriendas ibero. Pero hay dos cosas que me llamaban mucho la atención. El príncipe, a la hora de enterrarse en su ajuar, llevaba 4 cráteras griegas del siglo V, y ya estamos hablando del siglo I, que eran de sus antepasados y que no sé cómo, empezamos a sospechar no cómo. Se rompieron, ¿no? Siglos. Y las habían llevado y depositado en la tumba del príncipe, lo cual quiere decir que el príncipe pensaba muy en ibero. Pero es que cuando el príncipe se enterró, debió pedir que lo vistieran de romano, y iba con una lorica mata, con un gladius, es decir, no llevaba la típica falcata, y eso sí, se preocupó de que hubiera un ánfora Dressel en la tumba para hacerle las libaciones con vino. Es decir, era la mezcla de locura que un arqueólogo le sorprendería enormemente, sobre todo porque además en el marco de las cronologías había piezas del V, del IV, del I, es decir, de todas las fechas. Y esa es la cultura ibérica, eso resume la cultura ibérica. Antes lo decía, estamos en el marco de esa sexta asamblea de la ruta española. Lo tenía aquí mal escrito. La sexta asamblea de la red española de la ruta de los fenicios. Estaba aquí leyendo algo que falla. Efectivamente, la red española de la ruta de los fenicios. Y a mi derecha tengo a Antonio Barone, que es precisamente el director de esta actividad, de esta ruta. Antonio, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Habrá que decir benvenuto? ¿Perdón? ¿Habrá que decir benvenuto? ¿Usted de dónde es? Yo soy italiano. Italiano, ¿no? Por lo que decía, eso por el apellido Barone ahora no me ha fallado. Precisamente lo estamos comentando ahora con Arturo, ¿no? La idea de que los iberos son capaces de absorber, ¿no? Muchas tradiciones que vienen de fuera, de muchos lugares del Mediterráneo, y quizás fueron precisamente los fenicios, esa cadena, ¿no? De transmisión, ese hilo conductor de todos estos pueblos, ¿no? Gracias al comercio. Exactamente. La motivación porque tenemos una ruta de los fenicios, no la ruta de los griegos, de los romanos, es porque los fenicios fue la antigua civilización que tenía contacto con los otros. Llegaba en los lugares, tenía contacto con los autóctonos, intercambiaba productos y ha creado una koiné, como se dice en griego, una comunidad mediterránea que es la base de nuestra sociedad de hoy. Hoy somos mediterráneos más que españoles, italianos, etcétera. Volviendo el tiempo, las actividades, pero tenemos también hoy una comunidad. Yo, trabajando para la ruta del Líbano hasta Portugal, necesito solamente comprender dónde estoy, porque la gente es la misma. Tenemos la misma idea, la misma actividad, los pescadores son lo mismo, los campesinos son lo mismo, y la cultura es la misma. Es asombroso, ¿no? Como ese hilo conductor, gracias a los fenicios, ha permanecido pues prácticamente de una forma tan intensa hasta nuestros días. Sin Arturo, quizás
los iberos tomaron mucho, ¿no?, de esos fenicios y que luego proyectaron, no tanto de los fenicios, sino de lo que traían los fenicios, ¿no?, y lo proyectaron en su arte, en su pensamiento, en su cultura, en sus rituales. Sí, hombre, evidentemente cuando yo les solía poner a mis alumnos una rueda de carro con 6 ejes, y cada uno de los ejes representa una innovación que define a los iberos respecto a las culturas anteriores y donde tiene mucho que ver la cultura fenicia. Por ejemplo, en el tema de la presencia de la arboricultura, en el tema los árboles, el olivo, la vid. Bueno, la vid ya existía en el mundo ibérico o en la península ibérica, pero es evidente que esta manera de presentarlo a través de la domesticación del árbol es un elemento fundamental. El tema del urbanismo, el tema de la casa cuadrada ordenada en calles, la empezamos a ver a partir de un momento que coincide a partir del siglo VI, lo tenemos en Puente Tablas, que coincide justo con la referencia que para Andalucía tiene las construcciones en las colonias del mundo fenicio. Al menos yo pienso que tiene mucho que ver. Y más cosas, el bronce o los metales, la escritura. Ya no voy a hablar de otra cosa que no tenga, sería una tontería que no dijera que los fenicios marcaron enormemente la escritura meridional que hablaban o que escribían los fenicios hablando, escribían los, no doy una, que escribían los iberos hablando de su lengua, la lengua ibera. Es decir, que hay muchos elementos que evidentemente parten del mundo fenicio, y en los últimos tiempos, estudiando los rituales religiosos, el tema de la arqueoastronomía parece clarísimo que tiene una relación muy directa con dioses o divinidades como Astarte, o ahora recientemente en Puente Tablas con Nokaki, que puede ser un héroe fundador, seguramente asociado a la diosa. Y ahí juega el papel clave el sol, los equinoccios, ritos que se asocian a todo ese mundo que sin duda alguna hay que mirar al mundo, a la parte oriental del Mediterráneo para verlo, ¿no? Antonio, hace unas semanas nosotros hicimos un programa especial desde Cádiz, desde Chiclana, hablando precisamente del mundo de los fenicios, ¿no? Y comentábamos con algunos de los invitados, claro, usted acaba de decir esa unión entre el Mediterráneo oriental, desde el Líbano prácticamente hasta Portugal, hay muchos elementos en común, pero llega un momento en el que esos elementos son tan comunes que es muy difícil separar lo que es importación de lo autóctono, ¿eh? Y yo recuerdo, bueno, ahora más o menos los investigadores, los arqueólogos tienen algunas cosas relativamente claras, ¿no? Pero yo recuerdo cuando nació el mundo ibérico en el siglo XIX, en Montealegre del Castillo, por ejemplo, no se conocía, ¿no?, lo que eran los iberos todavía. Lo tartésico ya en el siglo XX se confundía con lo fenicio. Es muy difícil, ¿no?, aún hoy todavía separar qué es autóctono de esa influencia fenicia. Es una globalización antelítera, porque efectivamente los fenicios no tenían una cultura específica como los egipcios o los griegos, los otros. Compartía con las otras civilizaciones esta cultura, esta arte, y la creaban, la recreaban, la transformaban en colaboración con la comunidad que llegaba en el territorio. En este momento tenemos una dificultad de compartir la idea de un mundo fenicio separado de los otros, porque efectivamente está muy, muy conectado. En todo el Mediterráneo puedo ver a través del avión un paisaje fenicio, donde está una isla, donde está un promontorio, está un puerto, a la cerca está una salina, a la cerca está el aceite, a la cerca está el vino. Es lo mismo en todo el Mediterráneo. Es un paisaje común que es la base de nuestra red, de nuestra ruta cultural, porque efectivamente es una civilización que ha creado una comunidad mediterránea que podemos tratar hoy como elemento para comprender el Mediterráneo de hoy. Es la actualización de este patrimonio que es importante. Para el Consejo de Europa, la ruta de los fenicios es la ruta que demuestra el diálogo intercultural que existe en el Mediterráneo. Nosotros tenemos 12 países involucrados, tenemos colaboradores, expertos
arqueólogos de turismo, de arquitectura, que trabaja conjunto y descubre que toda su conciencia es la misma en todo el Mediterráneo. En este caso, hablando con los otros, compartimos la idea que el Mediterráneo es único, que no están muros, que no están migrantes, porque de la migración llega la civilización. Los fenicios, los griegos fueron migrantes. Sin migraciones no tenemos civilizaciones. En este caso, los fenicios es el ejemplo para comprender la vida de hoy. Es importante, en particular por los jóvenes. Las rutas culturales son creadas por los jóvenes para comprender el futuro que puede crear en su patria, en su territorio, a través del diálogo con los otros. Es realmente evidente, ¿no? Cuando nos adentramos y, Arturo, echamos la vista atrás, por ejemplo, en el mundo de Cástulo, vosotros, como una especie de rama, ¿no?, de esa ruta de los fenicios, montasteis también una estructura, la ruta de los iberos, que bueno, la pretensión era precisamente eso, ¿no? Marcar una estructura, una ramificación de enclaves, de lugares importantes, con un denominador común, que era el mundo ibérico, pero sin olvidar también esa relación con otras culturas del Mediterráneo. Sí, de hecho, en 2014 creamos la ruta de los fenicios en España, que engloba precisamente el viaje al tiempo de los iberos, que fue nuestra primera propuesta para las tierras de Jaén de la articulación de un itinerario ibero. Y es evidente, es que encaja perfectamente, porque acaba de decirlo Antonio Barone, no sé si nosotros pretendemos conocer el Mediterráneo solo y exclusivamente a través de la ruta de los fenicios, nos equivocamos, porque en realidad el fenicio o la cultura fenicia produce siempre un diálogo con otra cultura que está en la península ibérica, en la península italiana, en Grecia, en el norte de África, de tal manera que númidas, etruscos, iberos, ilirios forman parte de una koiné que tienen en común, eso sí, el que ha pasado por ahí el mundo fenicio y ha dialogado con la cultura local, como también lo ha hecho efectivo el mundo griego en algún otro momento. Antonio Barone, ya como última pregunta, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en esa ruta? Usted lo ha comentado, ¿no? El hecho de que la ruta de los fenicios une a una docena de países con ese denominador común, ¿no?, que es la historia de los fenicios, esos viajes por el Mediterráneo, que a mí siempre no me cansaré de decirlo. Es que si veis un barco fenicio, que es casi un poquito más largo que esta mesa, nos tenemos que imaginar cómo era esa. Es cierto, es una navegación de cabotaje, que vas por la costa, pero hay que ser muy valiente, ¿no?, para llenar esa barco, entre comillas, de objetos pequeños, es cierto, ¿no?, o de ánforas con materiales, y tener también esa visión comercial y también esa inquietud, ¿no?, de ir a diferentes sitios para conocer, copiar no en el mal sentido de la palabra, sino con la idea de transmitir luego esa cultura que van descubriendo en cada puerto a la meta siguiente, ¿no?, a la posta siguiente, a donde iban estos mercaderes. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esa ruta de los fenicios? Que es un proyecto que imagino que tiene un futuro, pues muy, muy grande, por la riqueza, ¿no?, del propio patrimonio que alberga. Por la riqueza, y también porque desde nuestra actividad, desde muchos años, tenemos 18 años de actividades en este momento, estamos trabajando para el 20º aniversario. La idea es no somos tour operadores, somos una realidad que pone en marcha territorio, que pone en marcha comunidad. Hablamos de un turismo de comunidad, donde la comunidad es el hospitante del visitante. En este caso, la Ruta de los Fenicios no propone visitas solamente de lugares, de monumentos, propone un encuentro con la comunidad local a través del turismo creativo, del turismo experiencial. En esta manera, toda la comunidad es involucrada en la oferta turística, no solo que tiene el hotel, el restaurante o la guía turística. En esta manera, el visitante es hospedado en la comunidad y se siente parte de esta comunidad, porque es un turismo itinerante. Los turismos de las rutas culturales es un turismo que no tiene destino,
porque no es importante llegar en un lugar, es importante estar en la ruta. En este caso, todos los países del Mediterráneo que están involucrados en la ruta de los fenicios propone lo mismo estándar. Hablamos de Smartways, donde la comunidad presenta su historia en un proceso de storytelling, de recuento, donde todos los jóvenes se puede crear su actividad económica a través de la historia que tiene su territorio, a través de su gastronomía, artesanía, todo lo que ofrece un territorio. En esta manera, hablamos de un turismo post-COVID. En los últimos 2 años, todos los gobiernos, la autoridad internacional, la Organización Mundial de Turismo, que nos ha certificado con la Ruta de la Seda, quieren nuestro modelo de trabajo. Los Smartways han devenido un modelo internacional que estamos exportando en Sudamérica también, ahora con un acuerdo con la Organización Mundial del Turismo Social. El modelo es muy interesante y el resultado será seguro un resultado de trabajo para los territorios que están involucrados si sigue este modelo. A mí me parece una idea fascinante, ¿no? Y una forma brillante, ¿no? Para intentar afrontar el futuro, siempre con ese trasfondo, ese background, como dicen los pedantes, de historia, de arqueología, de cultura, en definitiva lo que somos todos nosotros, ¿no? Parte de un legado, mirando al futuro con la idea también de conocer ese legado extraordinario. Antonio Baroni, director de la Ruta de los Fenicios, y Arturo Ruiz, catedrático emérito, aunque estás hecho un chaval, de arqueología en la Universidad de Jaén. A los dos, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. No quería acabar este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde Linares sin hablar de uno de los campos más importantes, ¿no? Y que justifica y apoya y sustenta quizás la historia que hemos comentado en esta, lo tengo aquí, casi 1:30 que llevamos de programa. Desde luego que ni los fenicios hubieran llegado hasta aquí, ni los cartagineses, ni griegos, o seguramente los iberos hubieran estado en otro emplazamiento si aquí no hubiera habido minas, ¿no? Las minas de Linares han marcado la región, desde luego, desde un punto de vista muy importante, hasta que desaparecieron, pero ello no quita un pelo, ¿no? de la importancia que han tenido a lo largo de la historia. Antonio Ángel Pérez, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar aquí con vosotros. Antonio Ángel Pérez es miembro de este colectivo Proyecto Arrayanes, que se dedica a estudiar la historia y el fomento de la minería, ¿no? que ha habido en esta comarca, ¿no? Tomando, ¿no? Quizás podríamos decirlo como epicentro en la antigüedad la ciudad de Cástulo, y que luego para esa ruta de los fenicios de la que hemos estado hablando también fue pues un eje, ¿no? A partir del cual giró gran parte de su historia. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, ¿no? Antonio Ángel, la idea de la cantidad de historia, esto no se puede medir, ¿no? Cuánta historia hay aquí, más o menos, ¿no? Es un concepto un poco absurdo, ¿no? Pero para que me entiendan un poco lo que quiero decir, la abrumadora cantidad de historia que tiene Linares y su comarca se justifica, se apoya y se sustenta gracias a la minería. Efectivamente, la minería es probablemente la causa de los poblamientos durante 4.000 años en toda nuestra comarca, en lo que luego se constituyó como un distrito minero, cuando administrativamente se determinó así, pero que durante esos 4.000 años fue un centro de actividad minera y un centro de recepción
de civilizaciones interesadas por la riqueza minera de este distrito. Es muy llamativo pensar en la historia de la minería, no la conocemos nada más que como fotos fijas. En realidad, lo que pasa entre una foto y la siguiente, tenemos que suponerlo y tenemos que andar investigando acerca de la información que nos permita encontrar una explicación de por qué de una situación se llegó a otra. Me explico. En la Edad del Bronce, la cultura argárica llega a esta zona y la coloniza. Y una zona que era probablemente bastante despoblada, tiene una población importante y una actividad económica minera muy importante. ¿Qué sucede para que otra civilización recoja lo que eso ha generado y continúe esa labor minera y que luego después llegue, como ya se ha comentado, las civilizaciones romanas y cartaginesas y luchen aquí y Cartago decida hacerle daño a Roma en un elemento que para ellos era estratégico, el plomo? El metal. Exactamente, y lo que hace es generar. Pero ¿qué ha sucedido entre medias? Eso es lo importante. El misterio, y así ¿no? llegaremos al siglo XIX y es donde ahí sí que podemos encontrar alguna información más. Porque usted lo acaba de decir, estas minas comienzan prácticamente en la prehistoria y evidencias, ¿no?, que así lo demuestran. ¿Cuáles eran los metales que se extraían de...? Porque claro, cada uno de estos metales ha sido importante en una etapa concreta, ¿no?, de la historia, lo que ha marcado también los proyectos económicos, ¿no?, que surgían alrededor de cada uno de ellos. Claro, ahora llama mucho la atención que encontramos una gran cantidad de piedras cuando vamos por el campo, pues de color verde, de color azul, todas ellas minerales de malaquita, azurita o incluso la linarita, minerales de cobre, que ahora ya no tienen un valor ni tienen una explotación. También tenemos un amigo polaco, Marek Lorenz, que le llamaba mucho la atención toda la llanura de Paño Pico, toda la meseta de Paño Pico, diciendo que allí había una gran riqueza en hierro, en siderita, y que no se había explotado. ¿Qué sucede? Pues cada cultura tiene su necesidad y dentro de esa necesidad va a buscar aquello que realmente la satisfaga. Evidentemente la cultura argárica necesitaba cobre y si además era un cobre arsenicado como el que era presente en la zona, pues era prácticamente bronce ya. Tenía unas cualidades muy parecidas. Roma busca lógicamente la galena para obtener el plomo y la plata, y sobre todo si encontraba una buena mina de plata nativa, pues genial, ¿no? Y de ahí nacen las leyendas de la montaña de plata y que están relacionadas, siempre están rondando alrededor de la zona de Linares y entre Linares y Tarteso. Es que claro, la gente que nos está escuchando quizá, bueno, los metales y tal, pero bueno, desde el punto de vista de la propia historiografía, o del, mejor dicho, los historiadores, lo que hacemos es intentar encasillar, ¿no?, estructurar de una forma lógica el pasado para poder entenderlo, ¿no? Pero los nombres de la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro, no es un artificio absurdo o arbitrario, tienen su sentido precisamente porque en cada una de esas etapas es el metal es lo importante y en realidad lo que hace surgir, ¿no?, la vida y la cultura y la civilización alrededor de ellos. Efectivamente, lo que pasa es que llegó la galena y el plomo y rompieron, porque la edad del hierro para nuestra zona fue la edad del plomo. Y esa edad del plomo continuó a lo largo del tiempo hasta que en 1867 España se convierte en el mayor productor de plomo del mundo gracias a la producción tan intensiva que se da en nuestro distrito. Que siendo un distrito relativamente pequeño en cuanto a lo que es la superficie que ocupa, pues genera una actividad y una producción de plomo que realmente tenía incidencia en lo que era el precio del plomo en todo el mundo.
El otro día, documentándome un poco, leyendo algo de la historia de las minas, de aquí, claro, desde el punto de vista de la arqueología, hay evidencias, ¿no?, desde la búsqueda o la utilización de estas minas desde época prehistórica, pero hay una especie como de vacío, corrígeme, Antonio Ángel Pérez, si me equivoco, en la Edad Media, ¿no? Claro, que siempre se habla de la Edad Media como la Edad Oscura, ¿no? A mí no me gusta utilizar este término, es algo que nace en el siglo XIX y nada tiene que ver con la luz y el brillo de los vitrales de las catedrales góticas. La Edad Media para mí es una edad brillante, ¿no?, con mucha luz, pero en este caso, para ustedes, para vosotros, sí que es una edad oscura porque hay muy poca información. Sí, efectivamente, poca es casi es decir mucho. Mucho, ¿no? Realmente estamos ante... Y se debió de utilizar, ¿no? No, por supuesto. Y sí hay una información que te permite interpretar lo que ha sucedido antes. Este es uno de los grandes vacíos que hay que llenar entre esas fotos fijas. Que el plomo era muy utilizado por los alfareros de las ciudades vecinas, cuya alfarería es tan famosa y tan reconocida, y el plomo seguía teniendo utilidad para, pues desde la arquitectura. Uno se va a la Alhambra y llega y ve cómo está previsto que esas columnas de mármol no se rompan cuando hay una vibración producida por un terremoto, y es porque tienen unas protecciones en las partes superiores y en la base de láminas de plomo que absorben esa vibración. Es decir, que tiene su uso y por lo tanto ese uso ha generado la actividad. Sobre la actividad propiamente dicha no hay una gran información, pero también hay una cosa muy curiosa. La Edad Media es un puente entre la presencia y la gran explotación romana y la presencia que se da en la época industrial. ¿Y por qué vinieron aquí, sobre todo los ingleses y también franceses y alemanes, a buscar la galena? Pues porque tenían una referencia histórica de la presencia de los romanos, pero también porque sabían que se seguía empleando y que había unas minas activas de poca entidad en cuanto a lo económico y a lo industrial, pero de importancia en cuanto a que el yacimiento estaba aquí. A mí me parece, antes lo comentaba, ¿no?, con otro de los invitados, la importancia también de los textos para construir la historia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya documentos de la época de Felipe II, del siglo XVI, donde se habla de estas minas, ahí sí que empieza a verter un poco más de luz, ¿no?, en este sentido, de tener un poco más de información sobre los trabajos que se hacían, lo que lo coloca de nuevo en el mapa y hace resurgir un poco la importancia de este lugar. Que no es que no la tuviera antes, ¿no?, pero no sabemos por qué, pues no hay documentación al respecto, ¿no? Sí, las concesiones mineras que se dan en la zona en 1563 son realmente las que abren de nuevo la página en la que está el libro de la historia de la minería de Linares. Y curiosamente coinciden con lugares donde se ha explotado en época romana, y coincide también con lo que luego después fueron los grandes filones que se explotaron por compañías fundamentalmente británicas en el siglo XIX. Ahí es donde está el punto de inflexión. Coincide con un momento también en el que en Europa hay un interés por la industria minera que resurge también después de haber estado un poco diluido la minería metálica con la obra de remetálica. Realmente se vuelve a poner a un nivel digamos equiparable con el de otras ciencias industriales. El siglo XIX quizás es la época más brillante, más los highlights de la minería. Sí. De Linares pueden centrarse en el siglo XIX, pero quizás no tanto, ¿no?, por la información que haya, sino también por los propios sistemas de producción a la hora de extraer el metal, ¿no? Sí, lógicamente. El gran enemigo de la minería es el agua. Y cuando el agua llega a una mina y los niveles freáticos la inundan, pues ya no se puede trabajar. O sea, si tú no sacas el agua de la mina, pues no se puede trabajar. Ni un buzo puede ser minero. ¿Esa fue la razón por la que se cerraron las minas o por agotamiento del metal? No, cuando se cerraron las minas aquí en 1991 fue por los bajos precios que tenía el plomo.
y porque aquí había que trabajarlo en filones verticales, que tienen que trabajarse, el filón es un plano vertical, hay que bajar ya a profundidades importantes y eso es costoso. Mientras que en la arena del desierto, por ejemplo, del Sáhara, pues se podía obtener, aunque solamente con un 27% de riqueza, pero allí solamente hace falta una pala, camiones y cargarlo y ya está. Y eso fue también un poco el declive de, no voy a decir de la historia de Linares, ¿no?, pero sí de ese eje, ¿no?, tan primordial que caracterizó un poco lo que comentábamos al principio, ¿no?, el pasado, de que fue ese elemento común, ¿no?, de todas las culturas, pero que hoy, pues con ese proyecto, ¿no?, en el que usted participa, ese proyecto Arrayanes, intenta revitalizar sobre todo la historia, ¿no?, e intentar volver a conocer y dinamizar, ¿no?, las minas que queden, ¿no? Sí, el año 91 tuvo dos caras. Una, la del cierre de las minas, con lo que eso supone de un fracaso de lo que era cómo estaba articulada la sociedad y el sistema productivo aquí. Pero también tiene una cara porque aparece lo que se llama el Proyecto Arrayanes. El Proyecto Arrayanes nace también en ese año, es un documento en el que se recogen una serie de ideas de cómo vamos a conservar nuestro patrimonio, de cómo lo vamos a estudiar y a conocer y cómo lo vamos a poner en valor para que sea un factor importante del desarrollo local. Y esa es alrededor de ese documento es cuando nace el colectivo, que se registró en 1998. Para nosotros es importante la fecha del 91. Sí, porque cuando una puerta se cierra, otra se abre. Otra se abre, efectivamente. Y pensar, para nosotros el patrimonio minero es tan rico que nuestro amigo que murió, Richard Williams, un Cornish total, pues cuando vino la primera vez le escribió un artículo al volver a Inglaterra cuyo título era El secreto mejor guardado de Europa. Daba en ese artículo, dejaba clara la idea de que en un pequeño territorio había una enorme riqueza patrimonial de este patrimonio industrial y minero. Y eso sigue siendo un valor que nosotros podemos aprovechar como un factor de desarrollo local muy importante. Me parece una historia fascinante, ¿no? Que es una frase que yo suelo utilizar al final de las entrevistas, ¿no? El hecho de cómo un relato, una historia, un pasado puede convertirse en algo realmente atractivo, ¿no? No solamente porque la historia de la minería per se ya lo es, sino también por el eco, ¿no?, que ha tenido en este escenario en el que nos encontramos en Linares como uno de los pilares básicos en el que se sustenta su historia. Antonio Ángel Pérez, ingeniero y miembro de este colectivo Proyecto Arrayanes. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir. Desde luego que ha sido un día muy especial. Yo creo que es la primera vez que despido el programa en 13 temporadas que no es con la sintonía de Ser Historia. Y estar en el lugar donde estamos, en Linares, después de haber visto el Museo de Rafael y haber disfrutado durante toda mi vida, ¿no?, de la magia de este artista, ¿no?, que yo tuve la oportunidad lo decía antes, ¿no?, algunos de los compañeros, podría haber ido a cualquier otro concierto, ¿no? He ido solamente una vez a ver a Rafael y fue en el Royal Albert Hall de Londres hace 2 años y fue una experiencia realmente espectacular, porque nadie hablaba español en los pasillos, en los deambulatorios de ese Royal Albert Hall, y eso te hace sentir un poco la internacionalidad, ¿no?, de la estrella de Rafael,
Rafael, que por desgracia no siempre valoramos, ¿no? Y ahora la gente que nos está escuchando no lo ve, pero aquí he proyectado una fotografía, porque yo soy muy fan, también soy muy friki. He tenido la oportunidad de estar varias veces con él y yo me he hecho fotos también con Rafael, como seguramente muchos de los compañeros de Linares. Quería dar las gracias, como decía al principio, al Ayuntamiento de Linares y en especial a esa área de turismo por el patrocinio para poder estar compartiendo con todos vosotros, con todos ustedes, este momento de historia. La colaboración de esa ruta de los fenicios y del Instituto Reyes de España, que hay un montón de chavales aquí compartiendo con nosotros su pasión por la historia. Gracias también a este auditorio del Pósito por las facilidades que nos han dado para poder realizar el programa, y ya desde un punto de vista un poco más personal, a Sonia Padilla, que ha estado unas semanas aguantándome mediante correos y llamadas los requisitos y las necesidades de Ser Historia, que son modestitos, son pequeñitos, pero bueno, había que cumplirlos. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias también a Isabel María Sánchez Cabeza, directora de Radio Linares, por la oportunidad que nos ha dado de venir, y por estar a los mandos técnicos, a Tomás Ríos, un abrazo muy fuerte y también un aplauso para él, porque ha estado controlando todo de una forma extraordinaria desde el comienzo del programa. Como siempre, en la producción, Fermín Agustí, controlando las redes sociales, Ana Caballero, que me han dicho que no la aplaudáis, así que no la aplaudáis, y delante del micrófono, así me gusta. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Linares. Una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y sin hablar nuestros pasos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.